Hola mis queridos amigos de Capricornio, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. Para el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración por todas aquellas personas que están sufriendo algún tipo de dificultad en este preciso momento, ya sea de salud, ya sea de dinero o relacionado con sus sentimientos, con sus relaciones personales. Si quieres hacer un pedido de oración, lo puedes hacer como comentario en este video. Yo trato de responder en la menor brevedad posible todos los comentarios. También lo puedes hacer en tu corazón. El universo te agradecerá esta oración de amor con muchísimo más amor. También te quiero invitar en este preciso momento a que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar, que la devuelvas al universo con mucho amor para que el universo te devuelva muchísimo más amor. También te quiero invitar en este preciso momento a que, a que vamos a la lectura porque ya tenemos que comenzar la lectura, mis queridos amigos y amigas de Capricornio. Vamos a comenzar la lectura con mis queridos amigos de Capricornio y amigas de Capricornio que se encuentran en pareja en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo estas cartas, tus cartas. Quiero que pienses y te preguntes qué siente por ti tu persona especial, qué siente, qué piensa de ti y qué espera de ti y qué te espera con esta persona especial en un futuro más bien cercano. Voy a barajar muy bien tus cartas para que nos salga una respuesta bastante certera. Ya sabes, estas 4 primeras cartas es de aquello que tu persona especial siente por ti y lo que piensa de ti y lo que espera de ti. Estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. ¿Qué piensa de ti tu persona especial en este preciso momento? Que como persona tú eres una persona bastante sensible, muy generoso, muy equilibrado, inclusive podría ser una persona mayor que tu persona especial. Tu persona especial tal vez es una persona menor que tú. ¿Qué siente por ti tu persona especial en este momento? Tu persona especial en este momento, inclusive yo creo que hasta podría estar pensando romper contigo, terminar contigo. Se siente bastante inestable, bastante frustrado, inclusive ansioso. Es una persona que quiere estar contigo, que te admira. Es una persona que va a cambiar como sus estrategias para volverte a conquistar o a reconquistar, porque al parecer están teniendo cierto tipo de problemas. Es una persona que realmente quiere estar contigo, que quiere confiar en ti, que quiere estar contigo, pero que tienen cierto tipo de dificultades ustedes en este preciso momento. ¿Qué les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano? Recibir, no sé, cierto tipo de noticia, cierto tipo de... Esta carta me representa un embarazo. Me representa un embarazo y el verdadero amor. Pero podría ser un embarazo que podría ser algo como lleno de dificultades, un embarazo con problemas, no sé si será relacionado con la salud o algo así. Podría ser algo así, un embarazo más bien riesgoso para tu persona especial o para ti. Si eres mi querida amiga de Capricornio, podría ser algo riesgoso. Tendrías que tener muchísimo cuidado con tus emociones para no tener de pronto un fracaso en tu embarazo que podrías estar teniendo con esta persona especial con la que tú estás en este preciso momento. De darse eso, de darse tantos problemas, podrías, no sé, tal vez terminar en una situación bastante como muy deprimido o muy deprimida por la pérdida de este embarazo. Vamos a ver
¿Qué nos dicen nuestros guías espirituales en este preciso momento para su relación? ¿Qué consejo me les dan en este preciso instante? Mira, son dos angelitos súper maravillosos. Este angelito te dice, la victoria te dará paz. Bueno, a ustedes como pareja, al parecer, va a ser, a pesar de lo que siente tu persona especial en este momento contigo, de las desavenencias que tengan, es una persona que realmente te quiere y va a ser una relación que va a madurar, es una relación que va a seguir adelante y que va a seguir en otro nivel. Mira, este angelito es súper especial, lo que te digo, sanarás para ser mejor. La relación de ustedes, a pesar de los problemas y dificultades que ustedes tengan, va a llegar un momento en el cual ustedes dos van a lograr compaginar, van a lograr acoplarse perfectamente. No hay relaciones perfectas, pero van a tener una buena relación. Es muy importante hablar y llegar a acuerdos y también sanar las heridas del pasado, de nuestra infancia, para poder tener una buena relación con con personas que queramos tener algún tipo de relación sentimental. Bueno, espero que todo salga muy bien, si es un embarazo el que se va a dar, que todo salga muy bien y que cualquier problema de salud sea superado. Los ángeles están diciendo que sí, que definitivamente todo va a salir súper bien y yo confío en que así va a ser. Bueno, ahora voy con la lectura para mis queridos Capricornios, amigos, amigas de Capricornio que se encuentran solteritos o solteritas en este preciso instante. Las 4 primeras cartas es lo que a ustedes les está pasando en este preciso instante, por lo que están pasando ahora. Y estas otras 4 cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. En este preciso instante tú te estás sintiendo bastante solo o bastante sola. Eres una persona, no sé, que te han dejado solo en algo. Has entregado mucho a alguna relación o alguna cosa. Has entregado demasiado, has entregado más de lo que tus fuerzas daban y mira que te ha traído bastantes problemas en cuanto a tu carácter. No sé, a veces no te encuentras, no te hallas, vienes de una ruptura, estás atravesando una ruptura, ya sea en una relación, muy seguramente en una relación, y esto te tiene bastante mal. Entregaste mucho, diste mucho y la verdad fue que no te correspondieron de una buena manera. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Encontrarte con una persona realmente equilibrada, generosa. Es muy posible que la persona con la que te involucres en un futuro más bien cercano sea una persona mayor que tú, una persona bastante generosa y bastante equilibrada. Tal vez esta situación a ti te va a inestabilizar un poco, te va a poner ansioso o te va a poner ansiosa, pero tendrías que mirar bien la posibilidad de que pues a veces las relaciones con personas mayores también funcionan, podría ser algo bonito, porque te podría traer, no sé, una estabilidad muy buena, mayor confianza en tu vida, te podría traer mayor confianza en ti mismo o en ti misma. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que trates de no causar problemas, de no involucrarte como en situaciones que te podrían traer dificultades en un futuro más bien cercano. Hay varias personas a tu alrededor que no son muy buenos amigos, que no son muy buenas amigas, muy seguramente personas relacionados o relacionadas con tu trabajo que no son muy buenos consejeros, no son muy buenas consejeras, ¿ya? Vamos a ver qué nos dicen los angelitos para mis queridos amigos y amigas de Capricornio en este preciso momento. Bueno, salieron estos dos super angelitos, son geniales. Mira, este angelito te dice, la razón alumbrará tu vida. Mira, si en este momento tú estás viviendo un momento de oscuridad, como si tuvieras una venda en tus ojos, como si no vieras nada claro, llega el momento en que realmente esa venda cae de tus ojos,
te vas a llenar de valor y vas a tener la suficiente fuerza y la suficiente luz para seguir adelante. Este otro angelito te está diciendo, fecunda el mundo con tu amor, reparte amor por todos lados, así como el agua cae en estos aguaceros que cae del cielo, así tú riega el mundo con todo tu amor. A las personas que te quieren, especialmente a los que no te quieren, también repárteles amor, es una buena manera de perdonar. No, no te quiero decir que vayas a abrazar y apapuchar a esas personas que a ti te hicieron tanto daño. No, una forma de repartir amor a esas personas es orar por esas personas y perdonarlas en tu interior, ¿ya? Bueno, esa ha sido la lectura para ti, mi querido amigo o amiga de Capricornio, que estás solterito, solterita. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas de Capricornio que preguntan por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante. Y estas 4 otras cartas es lo que te espera en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Tú en este momento estás viviendo pues una situación realmente buena. Es como si hubieras encontrado tu primer amor, como si te hubieras encontrado algo súper, súper maravilloso y lo estás disfrutando realmente, realmente. Eres una persona bastante honesta, bastante madura, bastante leal en cuanto a tus principios. Em, no sé por qué estás algo deprimido o deprimida. Hay algo que te tiene pensando. No sé, es algo relacionado con, no sé, con tu carácter, algo así, y que está relacionado también con tus negocios. Hay algo que no cuadra ahí entre tu carácter y tus negocios. Tal vez estás siendo un poco fuerte con algunas personas, más de lo debido, y esto te puede estar trayendo problemas, pero de relaciones. En cuanto a lo económico, no, estás ganando dinero, pero de pronto las personas que te rodean en tu economía de pronto están sentidas por eso o sentidos por eso. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Una noticia que te podría llegar a inestabilidad, a inestabilizar y poner bastante ansioso o bastante ansiosa. Pero las cartas te están diciendo que si tú cambias de estrategia, las cosas pueden mejorar y puedes salir adelante de esa situación de esa noticia, causado por esa noticia que te pueden estar dando. Mm, Debes tener cuidado que por esta situación de tu carácter no vayas a tener pérdidas, pero con relación a las personas que te rodean en este momento, a tus colaboradores, a los que te ayudan en tus negocios. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este preciso momento con relación a tu economía. ¿Qué consejo te dan en este preciso instante? Estos 2 angelitos son súper maravillosos. Dicen, promueve la vida. Mira, no hay dinero que valga, que pague la vida de una persona y la amistad de las personas. Mira cuáles son tus prioridades y cálmate un poco. Desahoga esta fuerza que tú tienes, esta fortaleza, este fuego que tú tienes por dentro para trabajar para tus negocios en algún deporte, en alguna disciplina, en algo que te ayude a liberar energía. Mira, este angelito es súper, súper hermoso. Iniciarás un nuevo ciclo. Va a haber un antes y un después para ti. Vas a cambiar definitivamente, a hacer un giro de 180 grados en todo aspecto en tu vida y esto se va a ver reflejado en tu economía. Va a llegar algo súper nuevo y súper bueno para ti. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Capricornio, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.